En este video voy a hablar del análisis de varianza factorial y de los tests a posteriori que se realizan. Este video se basa en el conocimiento previo adquirido a través de al menos haber visto el video del análisis de varianza de un factor. Y este video, como otros, forma parte de una serie sobre el modelo lineal general que recomiendo sean vistos todos en secuencia. En particular recomiendo haber visto antes de ver este video aquellos sobre el test de T y el análisis de varianza de un factor. El modelo lineal general tiene tres aspectos claves. El primero, que la variable de respuesta tiene distribución normal, que tiene una peculiaridad que su media es independiente de su varianza, como he explicado en otros videos, que hay una relación lineal entre las variables explicativas y la media de la variable de respuesta, indicada aquí como μ sub i, que las variables explicativas pueden ser numéricas o categóricas y que de las diferentes combinaciones del número y tipo de variables hacen que todos estos métodos de análisis estadísticos univariados de uso corriente sean casos particulares del modelo lineal general. El análisis de varianza factorial entonces explica la media de la variable de respuesta, μ sub i, como resultado del efecto de al menos dos variables explicativas categóricas. En el ejemplo que voy a dar, voy a referirme estrictamente a dos variables explicativas categóricas en el entendido que esto puede ser extendido a más de dos. La gran novedad con respecto al análisis de varianza de un factor es que ahora las variables explicativas categóricas, como hay dos, pueden tener efectos interactivos sobre la media de la variable de respuesta. La interacción entonces quiere decir que el efecto de una de las variables explicativas depende de la otra variable. Es decir, que la magnitud de las diferencias de medias entre, por ejemplo, A1 y A2 varíe según el nivel del factor B que estamos considerando. Consideremos entonces un ejemplo simple para fijar las ideas. Consideremos que hay 6 grupos definidos por las combinaciones de dos variables explicativas categóricas A1 y A2, A y B, perdón, donde A tiene dos niveles, A1 y A2, y B tiene tres niveles, B1, B2 y B3. Entonces estos 6 grupos son definidos no por una variable, no por los niveles de una variable explicativa, sino por las combinaciones de los niveles de dos variables explicativas. N y J es el número de réplicas que no tiene por qué ser igual para cada una de estas 6 combinaciones. Podemos así calcular, sumando por las filas, sumando para esta columna, la media de A1, la media de A2 y así las otras medias marginales para B1, B2 y B3, y también haciendo la media de estas medias marginales, cualquiera sea por filas o por columnas, obtener la media global. De forma análoga que se hizo en el análisis de varianza de un factor, se descompone la variación total de la variable de respuesta y en ahora 4 componentes. Las diferencias entre las medias marginales y la media global para el factor A, las diferencias entre las medias marginales B1, B2 y B3 con respecto a la media global, la interacción, que voy a explicar separadamente, y la variación no explicada, que es cuánto difiere cada valor en cada uno de estos 6 grupos con respecto a la media global. Entonces, podemos entonces definir estas 6 fuentes de variación en el cual la media global estima este parámetro del modelo estadístico, la media de cuánto difiere cada valor de la media del grupo, esto es lo que está representado aquí por el residual epsilon, cuánto difiere la media marginal de cada uno de estos grupos con respecto a la media global, este es el efecto puro del factor A, este es cuánto difiere cada media marginal de la media global, es el efecto puro del factor B, y lo que tenemos aquí es el último término que denota la interacción que tenemos que explicar separadamente. Entonces, el modelo estadístico, en este modelo estadístico tenemos la media global, el efecto del factor A, el efecto del factor B y la interacción, y epsilon corresponde a los errores aleatorios que, como siempre, tienen distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, entendamos la interacción. Esta es la misma ecuación de la diapositiva anterior, que ahora vamos a expresar de forma diferente. Entonces, este último término de interacción
que estaba escrito en la diapositiva, como que estaba escrito en el modelo de esta manera, se puede reescribir de otra forma. Entonces, este término de interacción dice cuánto difiere el valor de la media de esta combinación con respecto a la media global, con respecto a al impacto puro y simple de esta media marginal comparada con el impacto puro y simple de esta otra media marginal para el otro factor. Es decir, en palabras, el grado de diferencia entre la media de esta celda definida por la combinación de los efectos A1 y B2, en este ejemplo particular, con respecto a la media global, con respecto a los efectos puros y simples del factor A por una parte y del factor B por otra. Si hay una diferencia entre los efectos puros y simples denotados en esta fórmula a través de estos componentes con respecto a esto, entonces existe una interacción entre las variables explicativas categóricas. Entonces, en todo modelo con interacción se debe comenzar por interpretar previamente las interacciones entre las variables antes de evaluar los efectos puros y simples entre las mismas. La razón es porque cuando se tiene una interacción que es relevante, los efectos de ambas variables explicativas deben ser interpretados y analizados en forma conjunta y no por separado. Solamente si la interacción no es relevante, se analizan por separado los efectos de cada factor, es decir, se obtiene se está en este segundo caso en un problema mucho más simple que corresponde a dos análisis de varianza, de un factor que se pueden interpretar y evaluar en forma separada. Entonces, el ejemplo que vamos a resolver es un ejemplo de estadística industrial en el que se está evaluando el efecto de dos temperaturas, 1600 y 1900 grados, y tres tamaños de horno, 4, 8 y 12 metros, y lo que se mide es una variable de respuesta que es el tiempo hasta producir un tipo de carbón que es el coque. Entonces se importan los datos y se obtiene un data frame con muy pocas observaciones, 18 observaciones de estas tres variables. Y aquí lo que se hace es una conversión de variables porque estas variables fueron entradas como enteros, se convierten en factor para simplificar la interpretación de lo que sigue. Hagamos el análisis exploratorio de datos. Estos son estadísticos descriptivos obtenidos para el set global de datos y para las diferentes 6 combinaciones de 2 temperaturas por 3 anchos de horno. Aquí están las 6 combinaciones, aquí tenemos las medias y las desviaciones estándar para cada una de esas combinaciones y tenemos 3 réplicas por cada una de esas 6, en cada una de esas 6 combinaciones. Entonces, la distribución de la variable de respuesta, vamos a comparar la distribución normal y log normal con los métodos empleados exactamente los mismos para otros videos. Entonces vemos que ambas distribuciones, tanto en el gráfico de distribuciones acumuladas como en el gráfico de cuantiles, son bastante similares. No hay como aspirar a un buen ajuste con tan pocos datos. Aquí se está haciendo un gráfico de la variable de respuesta en función de las combinaciones de las variables explicativas. Para eso se crea una nueva variable llamada grupos que refleja la combinación de la variable ancho y la variable temperatura. Aquí están separados por una X. Bien, y obtenemos entonces, hacemos un box plot. Este es el data frame, la variable graficada en el eje X, la variable en el eje Y. Esto permite graficar los puntos. Vemos aquí 3 puntos en cada una de las combinaciones. Y el box plot, alfa es igual a 0,01, nos indica el grado de transparencia que nos permite visualizar los puntos. Y el resto son cosas que ya hemos empleado en otros gráficos. Entonces, básicamente lo que vemos aquí, tomando el centro, tomando la mediana como una medida de tendencia central, vemos que las medianas son distintas en las diferentes 6 grupos definidos por las combinaciones de las variables explicativas. Veamos entonces otro box plot, un gráfico particularmente útil de nuevo cuando hay una variable explicativa categórica y una variable explicativa numérica. En este gráfico
que se obtiene con este código, es decir, aquí estamos colocando en el eje X la variable ancho, en el eje Y la variable tiempo, ambas están en esta data frame, y como color le estamos colocando la segunda variable explicativa categórica, la temperatura. Pedimos un boxplot y el resto son cosas que ya hemos empleado antes. Lo que vemos en este gráfico es que la magnitud de las diferencias entre las medias del tiempo de preparación de coque entre temperaturas son pequeñas para anchos de horno 4, medianas para anchos de horno 8, grandes para anchos de horno 12. Es decir, la magnitud de las diferencias de medias de la variable de respuesta entre temperatura varía o difiere dependiendo del ancho del horno. Eso es lo que es la interacción que vamos a tratar de detectar y de estimar a través de un modelo estadístico. Es decir, igual que ocurrió en el test de T y en el análisis de varianza de un factor, el modelo original definido está sobreparametrizado, es decir, tiene un número infinito de soluciones y hay que aplicar restricciones. Esa restricción se hace nuevamente definiendo un grupo de referencia y redefiniendo los parámetros a estimar para obtener estimados únicos, que es exactamente lo que hace R en las estimaciones que vamos a ver en un segundo. Entonces, en este modelo tenemos el efecto de la temperatura, el efecto de la temperatura, el efecto del ancho del horno y el efecto de la temperatura y el ancho de horno. Esta es una manera simplemente económica de escribirlo. La tabla ANOVA nos indica el efecto de las diferentes fuentes de variación, los efectos puros de cada variable y el efecto de la interacción de ambas variables. Como la interacción entre las dos variables explicativas categóricas es significativa, no importan y no se pueden interpretar los efectos simples, porque el efecto de una variable explicativa sobre la variable de respuesta depende o varía con los niveles de la otra variable explicativa. Este es el modelo estadístico que estamos ajustando y obtenemos con el summary una serie de estimados. Entonces tenemos 6 grupos definidos por combinaciones de niveles de las dos variables explicativas categóricas. Como voy a explicar en la diapositiva siguiente, la combinación 4 y 1600 fue definida como la combinación de referencia. ¿Cómo se ve? Porque el número 4 no aparece aquí asociada a los anchos de hornos, aparecen solamente 8 y 12, y la temperatura 1600 no aparece en el nivel de no aparece en toda esta tabla, solo aparece la temperatura 1900. ¿Okay? Lo que obtenemos también es el error estándar residual, es decir, elevando este término, este estimado 0,527 al cuadrado, tenemos la varianza de la variable de respuesta y tenemos también el R cuadrado ajustado, que es el porcentaje de variación de la variable de respuesta explicado por todo este modelo estadístico que incluye efectos simples de cada variable explicativa y la interacción entre ambas. ¿Okay? Para interpretar este output, entonces hay que entender cómo R ajustó este modelo, que es lo que explico en la siguiente diapositiva. Entonces, como antes, lo que se hace es que se escribe el modelo del análisis de varianza factorial en forma matricial, de esta manera, con una matriz de diseño X. Entonces, como hay 6 grupos definidos por las combinaciones de variables explicativas, se requieren 5 variables indicadoras binarias, que son las indicadas 1, 2, 3, 4 y 5, son las indicadas 1, 2, 3, 4 y 5 efectos en la matriz de diseño. Entonces los coeficientes denotan las magnitudes de los efectos simples y de las interacciones sobre la media de la variable de respuesta. Entonces estas magnitudes, estos coeficientes que vamos a caracterizar en la siguiente diapositiva, denotan las magnitudes de efecto con respecto a la media de la variable de respuesta en relación al nivel de referencia que está determinado por las combinaciones de ancho. Entonces, a partir del modelo ajustado se hacen solamente los test que fueron solicitados, los 3 contrastes específicos que nos interesan. Entonces, he aquí el resultado de los contrastes, es decir,
específicamente los contrastes que el usuario nosotros definimos. Se puede hacer un gráfico que es mejor que esta tabla. Vemos que uno de los contrastes no es estadísticamente significativo y otro sí. Y este es el código empleado para hacer este gráfico. Esencialmente es el mismo código que ya utilizamos en el video del análisis de varianza de un factor. Solamente señalo una cosa ligeramente diferente. Podemos cambiar el ángulo del texto en uno de los ejes. Esta es la forma de hacerlo. Y podemos regular la distancia horizontal entre el texto y el eje. Esta es de nuevo la forma de hacerlo. Otro output frecuentemente mostrado de este tipo de análisis de varianza se puede obtener con la librería, el comando ggpredict de la librería ggeffects. De nuevo utilizamos nuestro modelo, nuestra variable llamada grupos, que nos permite obtener las medias predichas para cada una de las combinaciones de las variables explicativas categóricas y sus intervalos de confianza, con el cual hacemos un gráfico que representa las medias de la variable, la media y el intervalo de confianza para la variable de respuesta para cada una de las 6 combinaciones de las variables explicativas categóricas que hemos indicado. Este es el código empleado, que es exactamente el mismo que utilizamos antes, por ende no amerita mayores complicaciones. Si bien este es un output que se muestra con gran frecuencia, este no permite discernir las magnitudes de las diferencias ni los contrastes específicos como los que hicimos en las dos diapositivas anteriores. Bien, y esto concluye el video del análisis de varianza factorial, donde vimos los rápidamente los fundamentos teóricos del mismo y los tres a posteriori. Y recuerdo que este video es parte de una serie del modelo lineal general. Gracias.